Y una casa sin regalo en Navidad no es Navidad. Y una casa sin panetón no es Navidad. Y una casa sin pavo, que la costumbre ni siquiera es nuestra costumbre, tampoco es Navidad. De repente nos ha costado a algunos más que a otros entender eso y dejar las cosas que vivíamos fuera de Cristo. Pero en el tiempo vamos entendiendo y aprendiendo que todo tiene un propósito en el Señor y que no nos toca juzgar si pones o no pones. No nos toca juzgar, como dice Colosenses, qué comes o no comes, ¿cierto? No nos toca juzgar si pones luces, si pones árboles, si pones bolitas o no pones. Eso no nos corresponde a nosotros, porque todo se basa en la fe. Si las cosas que tú haces en el Señor es con fe, estás en lo correcto. Hay aprendizaje y enseñanzas que nos ayudan a entender claramente el propósito de este tiempo, ¿no? Amén. Nosotros conocemos una hermana que la queremos mucho, que estos tiempos de fiestas, ella se encierra y no existe diciembre para ella, de ningún motivo. Y todo es pagano, hasta la música, y no solamente queda ahí, sino que juzga a otros que lo hacen. Pero nosotros somos gente inteligente. ¿Cuántos somos esta mañana? Amén. Y hemos recibido un espíritu que nos ayuda a entender lo que Dios le dice que nos hable, entender esta vida en Cristo, que en verdad no es fácil. Hay algo, cuando el Señor dijo, antes de partir, le dijo a sus discípulos, la paz que yo les dejo, el mundo no entiende ni entenderá. ¿Cierto? Amén. Y todo lo que vivimos somos locos para el mundo. Nos han lavado el cerebro, nos quitan el dinero, todas esas cosas escuchamos. ¿Qué hace yendo ya a perder el tiempo? Pero cuando abrimos la palabra, la Biblia, y la palabra de Cristo y la entendemos y la leemos en el Espíritu, podemos ir viendo realmente que todo aquello que aprendimos fuera no está aquí. Y que esta es la verdad, y la palabra dice que cuando aprendamos la verdad, esa verdad nos va a hacer libres. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tiempo que se viene, sobre lo que pasó hace miles de años, que está escrito en la Biblia, en los evangelios sobre todo, el nacimiento del Señor. Y ahí nos dice justamente en los tiempos que Él nació, porque habían pastores. Bueno, la pregunta está mal hecha. ¿Hubo pastores ese tiempo cuando nació el Señor? Sí. ¿Hubo pastores? ¿Qué hacían los pastores en ese tiempo afuera? Pastoreando. ¿A quiénes? A las ovejas, a las cabras, a las vacas, no lo sé. Entonces no fue un tiempo de nieve ni de frío. Era un tiempo en que se podía caminar, un tiempo templado. Pero nos presentan esos tiempos como hasta ponen un muñeco de nieve, ¿cierto? Todo fue cambiado por muchas cosas. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, celebramos el nacimiento, porque fue el hecho tan grande y que no habrá otro igual, que cambió toda la historia de esta humanidad y cambió ahora nuestra historia. Porque estamos aquí porque Cristo nació y vino a este mundo a salvar a su pueblo, que somos nosotros el día de hoy. Y no solamente murió, sino que resucitó. Nosotros, mis queridos hermanos, somos el único pueblo que tiene un Dios vivo.
Amén. Que tiene la verdad en sus manos. Pero hay un problema, que muchos de nosotros no hemos entendido el mensaje. Porque siendo el pueblo con un Dios vivo y real, con la palabra en la mano, no evangelizamos. No le contamos a nadie que somos cristianos porque nos da vergüenza muchas veces. O porque tenemos que nos despidan del trabajo o X cosas. O que nos digan locos o locas. Hasta esta puerta de la iglesia vienen los testigos y tocan la puerta sabiendo que afuera es iglesia cristiana. No les importa. Ellos salen a hacer su labor, que es cerrada, pero la hacen. Mas nosotros, hermanos, que esta congregación, como muchas, debe estar llena y gente de pie, no lo está. Perdónenme que les hable de esta forma esta mañana. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? ¿O qué celebraríamos en verdad? Aunque pareciera que no hemos entendido el mensaje. ¿Cuál es la tarea de toda la iglesia? La gran comisión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Predicar el evangelio, ser discípulos. Ir y predicar. Ser discípulos. ¿Cuántos salen a predicar? Lo que pasa, pastor, es que mi trabajo es muy duro. Tengo hijos que tengo que atender. O mis padres, tengo que estudiar. Y decimos, y no viene esa palabra que decimos, no está aquí, que no tenemos tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a leer y vamos a escuchar qué es lo que pasa hace tiempo. Porque cuando se anunció a través de una estrella que Dios puso en el firmamento para que ciertas personas lo vean, donde había nacido aquel que vino a saber este mundo, esa gente no le importó la distancia que tuvo que caminar en el desierto. En ese tiempo no habían calles, no habían carros para llegar a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, al niño que nació. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, del verso 7 hasta el 11, vamos a leer. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Mateo 2, capítulo 2, del verso 7 adelante. ¿Lo tienen ya? Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Penetra, Señor, lo más profundo de nuestras vidas, de nuestro ser, Señor, nuestra alma. Y haznos conocer un poco más de ti, Señor. El propósito de todo esto, Señor, esta reunión, el propósito, Señor, de conocer un poco más de historias, aunque hayan pasado miles de años, Señor, te damos gracias.
en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Háblanos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Creo que todos hemos leído esta historia cuando las han leído, y decían los reyes magos. ¿Se acuerdan? Que llegaron con sus tesoros y caminaron mucho, guiados por la estrella de Belén. Bueno, en la Biblia hasta nombre tiene. ¿Cómo se llaman los reyes? No, en la Biblia no. Aquí tengo mis soles en el bolsillo derecho. Quien me encuentre esos tres nombres en la Biblia se los doy. Corran con su Biblia abierta. Quien tenga en su Biblia esos nombres, aquí tengo mis soles se los doy. Ni uno. ¿Lo he encontrado o no? Ya te doy 10 segundos más. 9, 8, 7. Y el hermano Guillermo se ha parado. 6. Se vuelve a sentar. 5, 4. No existe, ¿cierto? No. Se dan cuenta cómo nos han engañado toda la vida, ¿no? Hasta nombre tenían. El malhechor, Gasparín y ¿qué otro? Salazar. Y Salazar. Esta historia que estamos leyendo en Mateo, Capítulo uno de los testigos de las cosas, yo creo que el Espíritu de Dios ha revelado muchas palabras a ciertas personas, como ellos, porque Mateo no estaba cuando nació Jesús, ¿o estuvo? No estaba. El Señor conoció a Mateo ya cuando ya comenzó su ministerio. 30 años habían pasado. Pero hemos leído la historia que nos narra Mateo, los personajes que llegaron a ese lugar de Belén. Pesebre, corral, como lo pueden llamar ustedes. Pero ese lugar que Dios escogió, porque no es que fueron a buscar y hoy se apareció, no, todo estaba establecido por Dios desde antes de la creación que fuera así. Herodes sabía que había nacido un niño que un día lo iba a destronar. Y Herodes no era un jovencito, ya estaba anciano, ya estaba mayor. Pero como toda persona de este mundo, en la avaricia, no quería que nadie le quite el trono. Y en ese momento, él manda también a sus soldados a matar a todo niño nacido en ese tiempo. Amén. Y muchos niños murieron por causa de Jesús. No puedo preguntar cómo Dios permitió eso, pero hoy es tiempo de reflexionar de lo que esos hombres que de lejos llegaron, qué fue lo que le ofrecieron al Señor. Amén. Y esa fue la primera Navidad. ¿Cuánto lo creen? Sí. Navidad, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Esa es la palabra. ¿Qué celebramos? El nacimiento del Señor. Cumple. Pero siempre lo hemos dejado al final. Yo me acuerdo que en mi casa hacían un pesebre con sus cerritos, un nacimiento, ¿no? Y a las 12 en punto del 25, mi mamá ponía el niño. ¿Cuántos lo han hecho igual en sus casas? Y decía, adoremos y rezamos
ya ni me acuerdo qué cosa rezábamos. Pero después lo guardaba al día siguiente para que no se pierda. Era lo que tenía más valor en todo ese trabajo que habían hecho manualmente. Amén. Entonces, cuando llegaron esos sabios del Oriente a adorar al Señor, no solamente fue su presencia, sino que trajeron cada uno un regalo específico que marcaba el nacimiento, el desarrollo y hasta la muerte de Jesús. Muchos de repente preguntarían ¿por qué mirra? ¿Por qué incienso? ¿Por qué oro? ¿Cierto? Lo hemos hecho, pero no sabemos el significado de eso en verdad en nuestras vidas. Y como le dije en su momento, le pusieron como nombre Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero bíblicamente, como estamos mencionando, no dicen cuántos eran. No dicen que eran 3. No. Eran sabios del Oriente. Unos sabios del Oriente. Pero me dijeron 3 por los 3 regalos. ¿Cierto? Así es. Estos 3 elementos, el oro, el incienso y la mirra, que los sabios del Oriente trajeron, quizás sin saber tenían un simbolismo muy importante para el día que tocara vivirlo. No fue una casualidad que ellos le trajeran a ese niño esos tesoros, pues cada uno de esos elementos representan algo de la personalidad de Jesús, y de eso vamos a hablar esta mañana. Amén. Estamos a poco tiempo de celebrar ese día, y lo que esperamos aquí es que lo hagamos con conocimiento, ya no con emoción ni con un deseo humano, sino con conocimiento de la palabra, qué es lo que estamos celebrando y cómo celebrarlo en verdad. Amén. Amén. Eso es lo que queremos. Nació un niño y el primer regalo que recibió en la adoración fue el oro. ¿A cuánto le gusta el oro? ¿Cuánto desean tener oro en sus manos, en sus cuerpos, en sus muñecas? Sus dientes. ¿Ah? En Mateo 2, verso 1 y 2 dice: Jesús nació en Belén, en Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? No preguntaron que ha nacido un niño, sino dijeron con conocimiento de parte de Dios que un rey había nacido. Amén. Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Eso dice en Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Jesús nació en Belén cuando Herodes, el asesino de niños, después gobernaba. Y entonces ellos preguntan, llega ante Herodes, él los recibe y le dice: cuando encuentren al niño avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Sabemos que Satanás, Lucifer, el diablo, es muy astuto. Él no se presenta con cuernos ni con cola. Él es muy sutil y nos lleva al lugar que Él quiere llevarnos siempre, si lo permitimos. Y quería influir en esos hombres sabios, guiados por Dios a través de la estrella, a adorar al Señor. En ese tiempo parecía increíble que ese niño, acostado
en un pesebre, en un lugar tan sucio y oscuro, era y es un rey. Amén. Porque buscaron en todas partes comodidad, en una posada, y no había sitio. No hubo un lugar aparentemente decente para que pudiera ser un niño. Por eso que la palabra dice que Él se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. Amén. Él se hizo débil para que tú y yo seamos fuertes. Amén. Y eso debe ir a tu corazón este tiempo, sabiendo que Él, lo que vivió, nunca lo mereció. Él es el Rey de la humanidad. Amén. 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 Entonces, la pregunta que podemos hacernos será la siguiente: ¿qué actitudes, si siendo el Rey, debo de tener ante la realeza de Jesús? Si Él es el Rey y es nuestro Señor, ¿nosotros somos sus súbditos? Amén. No escucho. Amén. Uno nomás. Amén. ¿Somos súbditos de Jesús? Amén. ¿Y por qué no nos comportamos como tales? El súbdito solamente obedece. No dice ni por qué ni para qué las cosas. Ahora pregunto nuevamente: ¿somos súbditos de Jesús? Amén. Amén es la respuesta. Aún nos falta que el amén pasemos a la obra y lo hagamos en verdad y seamos esos súbditos que el Señor requiere en nosotros. Amén. Amén. Si Él es Rey, tengo que poner mi vida bajo su dominio. Pero muchos de nosotros estamos bajo el dominio del trabajo, de la familia, de las circunstancias, de las crisis. Si bajó el dólar, si subió el dólar. Esa no es nuestra parte, hermanos. Eso no nos corresponde a nosotros. El Señor nos dijo 3 veces que no nos preocupemos por nada terrenal. Y aún nos dijo que no hagamos tesoros en la tierra. Pero no hay ninguno de nosotros que no lo haya hecho o lo siga haciendo. Y nos estamos preocupados aún por las cosas terrenales. ¿Cuándo confiaremos en Él? Quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 4, por favor. El rey en esa época era Nabucodonosor. ¿Lo tienen? Amén. Dice, capítulo 4, verso 34 en adelante: al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo, que vive para siempre. ¿Quién era Él? ¿Era creyente? No. ¿Hijo de Dios? No. ¿Fiel? Menos. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. ¿Cuándo nos hemos quejado ante el Señor?
¿Cuánto nos hemos quejado de Él? Es que no te siento, Señor. Es que no te veo. Es que no respondes. Es que. Si no oímos lo correcto, porque hay un hombre, voy a decirlo así, sin nombre, hay un hombre que es muy conocido por todos nosotros por sus canciones, de muchos años, que ha ministrado muchas vidas y aún mi vida también ha ministrado muchas veces, pero últimamente ha dicho que el Señor nos ha olvidado, que el Señor nos ha abandonado. Yo creo que como está en el internet, escuchamos tantas cosas que puede haber una confusión si no somos gente de fe, sabiendo y conociendo su palabra. ¿Ustedes creen que Dios está en este lugar? Su palabra dice que donde hay 2 o 3 en nombre unidos, Él está ahí. No está diciendo con qué corazón has venido. No está diciendo en qué estás pensando en este momento. Está diciendo que su presencia, donde hay 2, hemos orado antes de empezar. Y Él está aquí esta mañana. Si tu cabeza, tu corazón, tu pensamiento en otro sitio, eso no depende de Dios. Porque solamente aquellos que estemos con Él seremos edificados y entenderemos el propósito de esta reunión y vivir el Evangelio del Señor. Verso 36. Tan pronto como dije esto, está hablando Nabucodonosor, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. ¿Quién hizo eso? ¿A quién? A una persona que declaró la verdad, viviendo en otro contexto de vida que un cristiano el día de hoy. Dios le respondió. Porque declaró de su corazón y su boca quién era aquel que lo podía sanar. Amén. Creyendo. Amén. Amén. Verso 37 dice: por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que Él hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Es tiempo, mis queridos hermanos, que dejemos de vivir en soberbia, pensando y creyendo que podemos hacer lo que nos da la gana. Disculpe la palabra. Pero quiero decirte algo, nadie te impide que lo hagas. Porque estar bien en Cristo no es por obligación, es por amor. Estamos aquí porque Dios nos ha amado antes que vengamos a este mundo. Lo que hemos sido antes ya no interesa. Lo que interesa es lo que somos el día de hoy. Amén. Amén. Por eso, si decimos ya sé, es que somos soberbios. Y hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que yo no entiendo todavía. Pero lo importante no es lo que entienda, sino cuánto obedezco su palabra. Amén. Estos 3 sabios que vinieron del oriente, ¿entendían a dónde iban? No sabemos cuánto caminaron en el desierto, a pie o en camello, no lo sé. Ni siquiera cuando llegaron con los regalos entendían qué hacían ahí. Ni cuando se les fue dicho lleven el incienso, la mirra y el oro.
Ustedes creen que José, cuando vio esos regalos, entendió por qué lo recibía. Tal vez no. Amados hermanos, hermanas, si queremos entender todo aquello que nos habla el Señor, si lo queremos entender, estaremos confundidos y no avanzaremos esta silla en la que estamos sentados el día de hoy. Cuando empecemos a obedecer sin entender, avanzaremos. Cuando comencemos a caminar en las cosas que nos ha mandado a hacer sin entender, aprenderemos. Cuando vemos el resultado, porque nunca Dios nos ha mandado a avanzar para nuestro perjuicio, sino para edificar nuestras vidas en su nombre. Amén. Si Él es rey, tengo que conocer sus deseos y anhelos, ¿cierto? ¿Cómo le ofreces un regalo al Señor o a tu rey? Puede decir humanamente. Tenemos un pastor. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Pastor Richard. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Pastor Richard. El pastor Richard. ¿Cuántos lo conocen en verdad? ¿Cuántos saben lo que le gusta? ¿Cuántos saben qué comida le gusta? ¿O qué ropa viste? ¿Y cuánto calza? ¿Y cuánto tiene de camisa? ¿Cuántos lo saben? Pastora. Entonces cuando venga su cumpleaños, ¿qué le puede regalar si no sabe lo que le gusta? De repente calza 40 y de esos zapatos 38. ¿Quién te va a decir? Gracias, hermano, con toda la sonrisa. Pero nunca se lo va a poner. ¿Cómo conoces a alguien que quieres amar o a las cuales estás enamorando y te quieres casar? ¿Cuán profundo tiene que ser tu conocimiento hacia esa persona para tener una buena relación? Si Él es Rey, nuestro Señor, tenemos que conocer sus deseos y sus anhelos. Vamos a 2 Samuel, capítulo 23, de versos 13 al 17. 2 Samuel, por favor. Todo lo que hacemos es bíblicamente. Amén. Vamos a hablar de los valientes de David. Dice, hubo varias ocasiones, desde el verso 13 en adelante, hubo varias ocasiones en que estos 3 valientes realizaron grandes actos de valentía. Una vez al comienzo de la cosecha, estos 3 valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva de Adulam. Los filisteos habían acampado en el valle de Refaim. En esa ocasión David estaba en la cueva, mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo, ¿cómo quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que está junto a la entrada de Belén? Enseguida los 3 oficiales fueron al campamento filisteo y sin que nadie los viera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla. Prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo, que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. Solamente fue un deseo que él habló. Y esos valientes conocían quién era David. Sabían lo que él amaba y deseaba, y además quién era delante de ellos. Y no dudaron ni un momento en ir a Belén, donde estaba el campamento de filisteos. No importaba sus vidas, sino tener un poco de agua para que David la bebiera. Ahora repito, ¿cuánto conoces a Jesús para que todo lo que tú hagas sea de su agrado? ¿Cuánto conoces al Rey de tu vida
al Señor de tu vida, para que todo lo que tú hagas sea de su agrado. David dijo, no la tomaré. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos viviendo solo para satisfacer nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos? Y la verdad es que no nos interesa qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer por Él. Hermanos, Él nos necesita. ¿Usted qué cree? ¿Que Él nos necesita? Cuando Él dice en Génesis 1:26 que nos creó a su imagen y semejanza, cuando yo entendí, cuando yo recibí esa palabra hace mucho tiempo, yo me sentí privilegiado. Y me siento privilegiado al haberme hecho a su imagen y semejanza. No soy un árbol, no soy un piso, no soy una roca. Y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Aunque nos veamos los rostros que sí veamos todos los días, todos somos diferentes en apariencia. Y si solamente fuera eso el texto único en la Biblia, tendríamos que sentirnos privilegiados. En verdad nos sentimos así. Conocemos la profundidad de ese texto, la profundidad, porque cuando dice el Señor que escudriñes, es que te metas y busques qué significa esa palabra. Y es cuando esa palabra te va a hacer libre de todo aquello que desconocías hasta ese momento. El segundo regalo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer regalo? El oro. Amén. El segundo regalo fue el incienso. Y nos dice que Jesús es Dios. Vamos a Mateo capítulo 1, estamos ahí, una hoja más atrás, verso 22 al 25. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué difícil para José, ¿no? Aún no le había tocado y un día dice, estoy embarazada. No ha sido fácil, no fue fácil para José. Pero el ángel que le habló a María también le habló a José. Aunque yo creo que él no entendió, él guardó la vida de María, de ese bebé que estaba dentro de ella. Ese niño acostado en el pesebre no era el hijo de José, era el hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Como lo predijo y profetizó Juan el Bautista, el reino de los cielos se había acercado de tal forma que Dios estaba entre la humanidad. Dejó su reino, vino como ser humano, murió como ser humano y resucitó como rey. Amén. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener cada uno de nosotros delante de la divinidad de Jesús? Una de esas actitudes es que tenemos que adorarlo a Él.
Mateo capítulo 2, verso 2 y 11 dice: vimos una estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. El verso 11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Una preciosa actitud que ellos tuvieron ante ese bebé. No vinieron a pedirle nada, vinieron a adorarlo. Por eso cuando iniciamos el servicio cada domingo o los miércoles en la oración, nosotros venimos no a pedirle nada, Señor, sino a adorarlo. Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos cada día. Él sabe lo que vivimos cada día. Y nuestra actitud es adorarlo. Reconocer en silencio o con voz alta quién es Él para nosotros. ¿Qué representa su divinidad en nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué vamos a celebrar este fin de año? ¿Cuál es nuestra actitud que tomaremos ante lo que haya o no haya? Amén. En Hebreos 11:6 dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer en que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Yo no puedo agradar a Dios, hermanos, si yo no creo en Él. No es que estés solamente en esta mañana aquí en este lugar, sino que creas. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú estás aquí y no crees, estarás pensando en las cosas de afuera y no en las cosas de adentro en que estamos en este tiempo. Si no creo en Él, tampoco le creo a Él. Pues una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Creer en su palabra, en sus promesas, en su poder. Y si no hago esto, entonces no puedo esperar la recompensa que solamente viene de Él a nuestras vidas. Yo espero recompensa del Señor, no del hombre. Pero así es a través del hombre que recibimos la recompensa. Amén. Pero la palabra es que yo espero, y creo que ustedes también tienen que esperar la recompensa del Señor. No por la que merezcamos, sino por la misericordia y ahora en la gracia que en Él vivimos. ¿Cuántos en verdad hoy no debemos tener las cosas que tenemos? Esta mano significa que yo hace más de 30 años debí estar muerto, físicamente muerto, finito. Y todo lo que he recibido de parte de Dios ha sido su gracia y su misericordia que me tiene todos los días, a darnos vida. Amén. El tercer regalo es la mirra. Nos dice que Jesús es el Redentor, el Salvador de nuestra vida. De una palmas a Cristo, por favor. Se puede despertar y dar unas palmas a Cristo. Amén. En Lucas 2, verso 10-11 dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Él es el Mesías, el Señor.
Disculpen por interesarlos. Les he puesto triste, querido, con este texto. Voy a repetir. Entonces el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, Él es el Mesías, el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Él merece toda obra, toda toda alabanza y todo. Amén. Amén. Él es el Salvador. Su nombre significa exactamente eso: Salvador. Él es el Cristo, es decir, el Mesías, que quiere decir el ungido, el designado por Dios. ¿Cómo sería que te digan a ti, o que pudieras saber tú antes que nazcas? ¿Sabes qué? Vas a nacer y a los 30 años te van a hacer de todo y te van a crucificar desnudo en las calles. ¿Y tú qué dirías sabiendo eso? No, mejor no voy, Señor. Acá me quedo contigo. Porque en Jeremías capítulo 1, verso 5 dice que antes que naciésemos, ¿dónde estábamos? Dice que Él nos conocía. Antes de nacer, estábamos con Él en la eternidad. Y nosotros tenemos que un día que regresar con Él a la eternidad. Amén. La obra redentora de Dios no podía realizarse sin la muerte del Mesías. El Hijo de Dios tenía que morir en lugar del pecador para pagar la culpa de nuestros pecados, y por eso la mirra, que es una especie para la preparación de muertos, nos recuerda que ese niño en el pesebre tenía que crecer para morir por nosotros en la cruz, el ungüento que le ponían cuando lo embalsamaban al muerto. ¿Para qué regalarle mirra a un niño que se nace? Todo tiene un significado en nuestras vidas a través de la palabra, de los hechos que vivimos hasta el día de hoy. Estamos acabando ya. Vamos a poner de pie, por favor. Pónganse de pie, pero no dejen de prestar atención. ¿Qué es lo que debe de recordarnos esa mirra que simboliza la obra redentora de Cristo? Que Él ya pagó el precio por nosotros. Que nosotros somos gente el día de hoy que tenemos que vivir sin culpas. Porque si aún tienes culpa en tu vida, significa que aún estás mirando hacia atrás. Y aún te ves en esos tiempos en que tú sabes que vivías. Dios nos dice que recordemos siempre, piedra, de qué cantera somos. Que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Pero no es para que recordemos esa vida sobre nuestros labios y deseando un día nuevamente regresar a eso. El Señor ya hizo lo suyo, ya vino, y cuando venga no vendrá como niño, vendrá como hombre cuando ascendió a los cielos y sus discípulos lo vieron hace miles de años. Se escuchará la trompeta en el cielo, en todo el mundo, y entonces el Señor descenderá en las nubes, no tocará tierra. Y en ese momento, así será el arrebato. ¿Estamos entendiendo? Ya nos fuimos con el Señor. Aquí le vas a dar la mano a tu esposa que está acostadito tuyo, a tus hijos.
tiempo, ¿para qué habrá? Para nada. Y si no hacemos las cosas que nos ha mandado a hacer, estamos perdiendo tiempo maravilloso que nos da. Y la vida que nos da el día de hoy no es para salir a hacer cosas terrenales, primeramente, sino para cumplir la gran comisión que nos ha mandado a hacer. La mirra significa que ella pagó precio por nuestras vidas. Y nuestras vidas, ¿cuánto valen? La sangre de Cristo. Que no hay oro en el mundo, ni el montón de oro en el mundo que pueda valer eso. Porque el día que muramos, ni un alfiler nos llevaremos. Entonces, ¿por qué queremos acumular riquezas en la tierra? Ay. ¿Por qué queremos tener tantas posesiones terrenales? Dice la palabra, y perdemos tan grande salvación. Es que no tengo tiempo, pastor. Error. Porque el tiempo le pertenece a Dios. No al hombre. Y este tiempo es de Dios. Y Él quiere que entendamos o asimilemos o obedezcamos su palabra. Que seamos gente fiel a Él. Porque su fidelidad es para siempre. Él nunca nos ha fallado. Él nunca ha llegado tarde ni antes de la hora. Él siempre estará en nuestra vida. Consumado es, como dijo el Señor en la cruz, significa tetelestai. La deuda está pagada. La cuenta está en cero. Amén. La mirra nos recuerda el sufrimiento, el dolor, los clavos, la muerte de Jesús que nos trajo vida a cada uno de nosotros. No sé cómo tú lo vives, pues tú no reconoces todo lo que el Señor pasó por tu vida cada día de tu vida. Entonces no lo estás adorando como tienes que adorarlo a Él. Pues cuando digo gracias Señor en la mañana, cuando me despierto, es por todo. Aún por ese tiempo en este lugar, que no merezco estar, es por todo. Y es la forma en que tú tienes que vivir. Muchas historias hay, muchas enseñanzas hay, pero ¿cuánto vives el amén? Amén, decimos, pero ¿cuánto lo vives? Si no pones por obra el amén, es una palabra que se le llevó el viento. Porque el amén significa así sea. Y si así es, entonces voy a obrar según el amén que he dicho. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora quiero terminar preguntándote, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es tiempo de meditar. Dios fue claro. Cuando enviaba a alguien una misión, dijo, tienes que meditar en lo que se te fue enseñado. Si no meditas, las cosas del mundo te van a atropellar. Hermano, si no meditamos en las cosas de Dios, el mundo nos va a seguir aprisionando. Y seguiremos diciendo, no puedo, no tengo. Palabras que no existen en la Biblia. Y cuando pasen los años, seguiré sentado en la misma silla.
Y de repente quejándote de Dios, del pastor, de la mala enseñanza, no sé qué más. Porque tu fe no se ha fortalecido con su palabra al oírla. Amén. Esta mañana Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quiere ser tu Rey, tu Dios, tu Redentor. Que lo adores en espíritu y en verdad. Y dice, yo busco gente que me adore en espíritu y en verdad. Yo busco esos valientes que con solamente mi deseo salgan corriendo a buscar aquello que yo deseo, dice el Señor. Tienes que permitir que el Señor Jesús venga a tu vida y a tu corazón. Que lo reconozcas en todos sus caminos. Que sepas realmente cuánto Él vivió, cuánto Él sufrió y cuánto dio para que estés esta mañana en este lugar. Si alguno quiere hacer una oración conmigo esta mañana y reconocer en verdad a Jesús como nuestro Señor Redentor, pasen adelante, por favor. El altar está abierto. Hay mucho que agradecer. Hay mucho que honrarle al Señor. Hay mucho que decirle, o decirle, Señor, perdóname porque no había entendido claramente, o porque las cosas de este mundo me eran tan cargadas que no podía yo decirte, Señor, y tener tiempo de invertir en ti, Señor, y decirte gracias. Porque solamente Él quiere que tú le digas gracias, pero desde aquí, del fondo de tu corazón. Que Él pueda saber realmente cuánto tú lo amas. No por lo que digas, sino por lo que hagas por Él y para Él. Ese día lo hizo el Señor y me dio vida. Hoy día mucha gente no se despertó ni se despertará. Pero tú estás vivo, estás viva. Y la misericordia de Dios tocó tu vida el día de hoy. Para que puedas decirle gracias, Señor. Porque en verdad no merecías morir por mi vida, porque yo soy pecador. Yo soy pecadora, Señor. Yo soy quien levantó la mano contra mi hermano. Yo soy el que no perdonó. Yo soy aquel que hice cosas que nunca pensé hacer en contra de mi hermano, de mi familia, del vecino, no lo sé. Pero un día tú viniste, Señor, a este mundo como hombre, como niño. Y dice tú bien esa cruz por todo aquello que yo no podía sanar ni sacar de mi corazón. Y has puesto un corazón de carne y de piedra como el que yo tenía, Señor. Y esta mañana, Señor, te digo gracias. Padre, gracias, Señor. Porque no merezco, Señor. No merezco, Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Él no quiere ser solamente tu Rey, tu Dios, tu Redentor. En esta mañana Jesús quiere ser aquel a quien tú puedas acercarte confiadamente, sabiendo que Él te perdonará, sabiendo que Él te perdona, sabiendo que Él te quita, que Él te sana. Que aunque el médico dijo que no es posible, para Él todo es posible. Eres quien nos ha sanado, quien nos está restaurando todos los días. ¿Lo merecíamos? La respuesta es no. Pero aquí estamos esta mañana para decir, Señor, gracias. Porque siendo indigno ante ti, como dijo ese romano, entraste a mi casa y me diste la palabra de vida. Y esa palabra de vida me sostiene hasta el día de hoy. Yo no quiero separarme de ti, Señor, aún quiero acercarme más en esta mañana.
Son días en que el mundo celebra, Señor, las fiestas, los regalos y cosas, Señor. Y yo voy a poner mi corazón a celebrarte a ti, Señor. Porque desde que naciste mi vida cambió. Porque yo no sabía antes, pero ahora lo sé. Yo de oír hasta había oído, dijo un día Job, pero hoy te conozco, Señor, y sé quién eres tú. Tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi torre fuerte. Tú eres el que va delante mío como poderoso gigante, el que nunca me dejará, el que nunca se separará de mí. Porque la palabra dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios. Solamente somos nosotros, amados hermanos, cuando dispongamos un día y decirle, no al Señor, pero no será en ese lugar. En este lugar declaramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu presencia, tu Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. Y Jesús, gracias por la vida que nos diste, porque de esa muerte y esa resurrección hoy nos llamas a ser libres. ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesús? ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesús?